buenas noches para todos. Ya que me quitaron ya aquí el mute, ya puedo pues habilitar el micrófono. Muy buenas noches para todos. Un placer estar aquí otra vez con ustedes. El miércoles pasado tuve un inconveniente, no pude conectarme con los muchachos, con Hernán y con Carlos. Y bueno, pues se puede encantar también, me es encantado pues estar un momentico como para preguntarles cómo les fue con la actividad de la lengua de señas, pero igual por ahí estuve revisando las personas que pues que enviaron su video. Si las personas que enviaron su video a través de Classroom, ahí les dejé su comentario, les puse pues su calificación. Que recuerden que igual eso es una calificación simbólica, una calificación que no es realmente como que dicen, no, Dios mío, si no lo hice, perdí el diplomado. No, realmente no. Es una calificación realmente como para meritoria de que realmente se esforzaron, hicieron la tarea y que estuvo muy chévere. Realmente me gustó mucho que más de una persona hizo todas las frases que puse, no solamente hizo una. Y también me llamó mucho la atención que casi todas las personas saludaron. Entonces, no era simplemente poner la cámara, grabar video, yo no lo especifiqué, pero me parece genial que lo hayan hecho. Se presentaron, muy buenos días, mi nombre, dijeron su nombre, hasta completo, con apellido y todo. Y dice, bueno, listo, y empezaron a hacer las frases. Genial, excelente, excelente. Ok, sí, no hay ningún problema. Recuerden eso, recuerden que el tema de las actividades es más que todo para que ustedes no se atrasen en el proceso y tengan un material extra para trabajar. Sí es importante que las envíen, pero de una u otra forma no es como que no, si no envío una, ya perdí el diplomado. No, realmente no. Tienen que estar muy pendientes de la asistencia y pendientes de un pequeñito examen que vamos a hacer ahorita dentro de unas 2 semanas, que realmente no es nada del otro mundo tampoco. Es un pequeño test tipo quiz, eh, y va a estar pues súper sencillo. Entonces, bueno, tengo entendido que la clase pasada comenzaron con el módulo de discapacidad física. Discapacidad física y quedaron en... Ok, estoy buscando las diapositivas un momento. Ok, aquí está. Yo tengo mi PowerPoint desactivado porque no tengo la licencia, pero creo que me permite proyectar. Bueno, entonces, me gustaría entonces de pronto que alguien me contextualizara un poco entonces de qué fue lo que se habló la clase pasada, hasta dónde llegaron, qué hicieron, porque hoy, si no estoy mal, mis compañeros no van a poder entrar, no van a poder estar en la clase hoy, ni Carlos ni Hernán. Ok, ya no sé qué pasa con esto. Ok, ya. Lucía Colorado, te voy a regalar el audio para que nos comentes cómo fue ese comienzo de módulo y cómo les pareció también pues el final del anterior. Hola Lucía, buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, en la clase anterior hablamos de las estrategias neuropsicopedagógicas en cuanto a la discapacidad física. Definimos cuál era la diferencia entre la incapacidad y la discapacidad, ¿sí? Entonces, esta diferencia se da por la situación y por los tiempos determinados, ¿sí? Entonces, una incapacidad puede ser temporal, ¿sí? Puede ser a corto, largo, mediano plazo, pero pues puede ser rehabilitada. Y la discapacidad como tal, esa pues se da de manera usualmente pues congénita o por accidente, pero esa es perdurable. Hablamos también de las amelias y las focomelias, pues que ya lo habíamos visto anteriormente, y pues de los personajes que nos mostraban, no recuerdo la chica y de Mike. Y quedamos en la insuficiencia motriz de origen cerebral. Entonces estábamos hablando de la parálisis cerebral y del EMOC. Ok, ustedes vieron igual, ya vieron el video de Carlos José Ramón. Lo vimos al principio. ¿Se acuerdan del muchacho? Bueno, el muchacho no, el señor de la Teletón, que él monta una fundación para ayudar a pues, los niños con discapacidad. Y él cuenta su testimonio, su experiencia, algo muy impactante. Yo veo ese video, cada vez que veo ese video, me toca la fibra y me da como, me eriza la piel y me sale la lágrima. Es impresionante el testimonio de este señor. Entonces, bueno, me dices que hablaron entonces de focomelia, hablaron de, pues listo, la insuficiencia motriz de origen cerebral. Ok. Yo quería mostrarles un video, no sé si lo habrán visto ya. Si ya lo vieron, me dicen de una vez para no perder tiempo en eso. Entonces les voy a mostrar un video que a mí me encanta. Ok. Yes, okay. Listo, les voy a compartir pantalla. Comparto, ok, aquí dice, comparto sonido y listo. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as... Ok, voy a buscarles el que está subtitulado para que puedan entender lo que dice la letra. Subtitulado, español. Sí, porque me interesa que puedan pues ver o leer al menos lo que dice la letra. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can.
Yes, I can. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! I can. Hey, yes, I can. Yes, I can. Sí, yo puedo. Yo puedo. Me parece un momento muy, muy ideal todo este tema porque precisamente en esta semana comienzan los Juegos Paralímpicos, de pues los que se suponen que debieron haber sido el año pasado, Juegos Paralímpicos de 2020, pero pues por cuestiones de pandemia pues tuvo que ser pues postergado hasta este año. Este video fue precisamente la antesala al video con el que se presentaron los Paralímpicos en el año 2016, es decir, los últimos Juegos Paralímpicos que hubo. Y a mí me parece impresionante. Me gusta muchísimo el enfoque que le dan, porque quiero que se enfoquen en algo. Si logran ver bien el video, la mayoría de personas que aparecen en el video son personas con discapacidad física. Eso no hay duda. Lo tenemos claro. Pienso que logramos ver que en su mayoría habían personas con amputaciones o personas con amelias o focomelias. La vez pasada me dicen, pues los compañeros me dicen que ustedes trabajaron amelia, focomelia, o sea, hablaron de la focomelia y la amelia. Y pudieron ver que en el video la mayoría de personas son usuarios de sillas de ruedas, son usuarios de prótesis, son, sí, tienen alguna discapacidad física en específico. Entonces me parece que es un momento muy genial para poder hablar de todo este tema porque precisamente estamos en el marco de los Juegos Paralímpicos. Pero entonces, cuando hablamos de estrategias neuropsicopedagógicas, ¿a dónde realmente llegamos? Porque es que estamos hablando de neuropsicopedagógico. Eso más va desde la forma en cómo yo abordo el aprendizaje de una persona. Pero tenemos que tener en cuenta que estas personas no tienen realmente una barrera a nivel cognitivo. Cuando hablábamos de las discapacidades anteriores como la discapacidad visual o la discapacidad auditiva, éramos conscientes de ciertas barreras específicas que habían en cuanto a la recepción de la información y en cuanto a cómo aprende la persona, cómo percibe su mundo, cómo lo entiende. Entonces, cuando hablaron de visual, habían claramente todas unas estrategias, unas adaptaciones específicas para que una persona con discapacidad visual lograra de una u otra forma tener un ambiente, un contexto adecuado para poder aprender. Lo mismo con la discapacidad auditiva. Pero aquí llegamos a un punto de quiebre en donde realmente estas personas, su única limitación, por decirlo así, su única barrera, tiene que ver más con el entorno, tiene que ver más con la infraestructura y con la sociedad como tal. Claramente y evidentemente yo me puedo encontrar personas con discapacidad física que tienen barreras en su aprendizaje que van más allá de su limitación corporal o su limitación de accesibilidad. Eso pues no lo podemos descartar. Pero sí me gustaría que de pronto fuésemos pues enfocados en eso, en la idea de que más allá de pensar que de pronto la persona puede tener una limitación cognitiva, porque puede que suceda, realmente sus limitaciones están más enfocadas en el entorno, en la accesibilidad como tal.
Carlitos ya está por acá, pensé que no me ibas a acompañar esta noche. ¿Cómo estás, Carlos? Ya te estoy dando audio. Porfa, Martín, si estás por ahí, me le regalas coanfitrión Hola, hola, ¿me escuchan? a Carlos. Sí, señor, fuerte y claro. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, que tengamos esta oportunidad de seguir viviendo nuestro diplomado con amor, con entrega, pero sobre todo con compartir de experiencias, que eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo en esto tan importante que es la educación inclusiva. Entonces, entender todos los procesos neuro que se dan en el aprendizaje implica esa interacción entre el docente y el estudiante. Entonces, estar aquí hablando con ustedes, dialogando con ustedes y expresándoles cada uno de estos temas junto con el equipo, con el profesor Andrés, con el profesor Hernán, para Hernán no nosotros va es a un estar hoy, total placer. Carlitos. ¿Ah? Hernán no va a estar hoy. No, pero no me refiero a que Hernán Ok, esté no te aquí, refieres sino a me hoy refiero de manera específicamente. general en el sentido del placer que nos evoca a los tres como equipo. Por supuesto que sí. No, perdóname, ahí que te entendí mal. Mira, hoy Hernán tuvo un inconveniente con Drita. Drita como que se enfermó y estaba, Está, pues, está ya en el veterinario. no, está limpiando el apartamento como que se vomitó y bueno, entonces tuvo un inconveniente con su Su perrita perrita guía. Caselis. Bueno, pues sí, entonces yo estaba hablando precisamente de cómo, pues, cómo abordamos toda esta parte neuropsicológica, neuropsicopedagógica de una persona con discapacidad física. Yo les hablaba precisamente de eso, de que no precisamente estamos hablando de barreras como tal en un aprendizaje, como cuando hablamos de una persona con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Esto pues, lo vemos más desde la objetividad de accesibilidad de infraestructura, pero evidentemente no podemos descartar y no podemos dejar de un lado todas las necesidades de la persona. Recuerden lo que hablábamos en las clases anteriores acerca de sus barreras y sus necesidades. Entonces, ya esto pues se entra en un cuadro más psicológico, más de cómo se siente la persona, cómo se ve ella, cómo se involucra con el contexto, con el ambiente. Entonces, Carito, yo les mostraba el video de Yes I Can. Me encanta ese video. Sí, sí, también me gusta mucho y de hecho también vemos Y me que gusta no solamente también, de la parte aparte del del video, deporte, me gusta por la música, me encanta la música. exacto, no solamente la parte del deporte, sino que vemos músicos tocando el contrabajo, el piano, cantando, o sea, una gran cantidad de personas que a pesar de sus limitaciones físicas, eh, dicen yo sí puedo, me encanta. Precisamente les hablaba de que me encanta este momento en que llega este módulo, porque precisamente hoy creo que comienzan los Paralímpicos. Espectacular, sí, hoy Sí, empiezan los Paralímpicos, hoy ya efectivamente. los Juegos Olímpicos creo que clausuraron la semana pasada, no me acuerdo, no sé Este bien. fin de semana clausuraron. Bueno, ya esta semana comienzan los Paralímpicos, porque ellos empiezan una vez terminan los Olímpicos. Entonces, los Juegos Paralímpicos de 2020, que debieron haber sido el año pasado, que los están haciendo este año, comienzan esta semana. Entonces, es algo muy genial porque nos permite como estar al pendiente de eso. Y quiero que en ustedes pueda ser una tarea, que ustedes puedan seguir los Juegos Paralímpicos de este año, puedan estar pendientes de cómo se lleva la dinámica, bueno, puedan estar pendientes de cómo se desarrolla todo el contexto. ¿Ok? También les recomiendo una película muy buena que se llama Rising Phoenix y explican de dónde vienen los Juegos Paralímpicos. Explica cómo nació, cómo se fundó, cómo fue ese proceso para poder darles ese espacio a las personas con discapacidad de destacar en el deporte.
Ya les voy a escribir cómo se escriben la película. Racing Phoenix. La película está en Netflix y realmente es un documental, no es una película. Pero es excelente. Carlitos, ¿ya te viste ese documental? No, aún no me lo he visto. Deberías. Les cuento un secreto a todos. Les cuento un secreto a todos. Yo, Cuéntanos. yo me estoy reactivando con el tema del cine, con el tema de las series, porque he decidido a nivel personal iniciar por el tema de los audiolibros. De pronto empezar por los libros y después sí meterme en el campo de las series y de las películas. Por ejemplo, antes de verme una película, yo prefiero leerme el libro primero y después sí ver la película. Entonces he estado en esa sintonía leyendo varios autores y después sí miro la película que se relaciona con el libro. Bueno, Entonces mira, yo ese particularmente he documental, iniciado por el tema de los audiolibros y me encanta un lector de audiolibros que hay en YouTube que se llama el tío Batsy. Me encanta cómo lee. Espectacular, tiene una voz espectacular y me excelente. transmite muchísimo, me conecta, o sea, a nivel auditivo me conecta mucho con la historia, me transmite muchas emociones. Entonces, yo primeramente empiezo por los libros y después sí trato de ver la película relacionada con el libro. Entonces, esa Mira, es la Carlitos, dinámica que estoy utilizando ahora. ese documental que yo les comento de Racing Phoenix, eh, tiene, tiene audiodescripción. Entonces, realmente, o sea, el documental, las imágenes, realmente no es nada del otro mundo, o sea, no es nada que te estés perdiendo gran cosa, porque es más que todo como las entrevistas de los deportistas. Entonces salen ellos en pantalla hablando y de vez en cuando muestran alguna imagen de sus juegos, de sus participaciones. Pero lo impactante de esto son sus testimonios. Lo impactante de esto es lo que ellos tienen para decir y cómo llegaron allá. Y muchos de ellos cuentan su historia con la discapacidad, qué les sucedió, cómo fue que llegaron ellos a tener una discapacidad física. Y hay historias muy impactantes, historias que te tocan mucho, porque tú eres consciente de que no estamos exentos. Nosotros ahora estamos aquí, sentados en nuestro computador, en nuestra casa, disfrutando de nuestro Andresito, cuerpo completo. Andresito, No disculpa. estamos, dime. Escribieron en el chat que te escuchan el volumen muy bajo. A mí, Sí, acaban de escribir en el chat, lo acabo de leer. En estos momentos dice que sí, profe Andrés tiene el audio muy bajo. sí me dice eso, que tengo el audio muy bajo, pero es raro porque por acá me Yo sí dicen te que escucho bien particularmente, pero no sé. sí, puede ser un tema de tus audífonos o de tu... Igual le voy a subir un poquito aquí a la ganancia de mi micrófono. Ah, Los que mucho ya me mejor, te escuchan, escuchas mejor, ahora sí, te los escuchas que me mucho escuchan mejor. bien me van a escuchar un poquito más duro. Bueno, listo. Entonces, Carlitos, me preguntaron, por el chat también te preguntaron que cómo se llama el lector. Ah, bueno, voy a compartirle un link, le voy a compartir un link que tengo, voy a buscar acá en YouTube. Si puedes Voy a buscar buscarlo, en sería YouTube, voy a buscar el autor y les voy a mandar, por ejemplo, ahora me estoy leyendo el audiolibro del Padrino. Ok, vale, listo. Entonces, bueno, Entonces sí. se los voy a compartir por acá, voy a buscar en YouTube. Racing Phoenix es un documental muy interesante que sería muy bueno que se lo vieran precisamente en todo este marco de los Juegos Paralímpicos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a proyectar las diapositivas. Listo, me cuentan, me confirman si ahí están viendo, si no tienen ningún inconveniente con la proyección. No sé por qué cuando abro esto me saca de la llamada. O sea, no me saca la llamada, sino no me deja ver, no me deja ver el chat ni nada más. Entonces no sé qué. Ah, ok, ya vi cómo puedo ver el chat. Por favor, me confirman si pueden ver la diapositiva.
Ok, listo. Entonces, listo. Pudieron, alcanzaron a hablar de todo este tema de la insuficiencia motriz de origen cerebral. Y el video de Carlos José Ramón lo vimos al principio del diplomado. Entonces, realmente no lo vamos a volver a ver. Los que quieran verlo, de pronto les paso el link y lo vuelven y lo ven ustedes en sus casas. No sé qué pasa con este PowerPoint. A mí PowerPoint personalmente no me gusta. Listo, insuficiencia motriz de origen cerebral. Luego vieron las amelias y las focomelias. ¿Quién conoce a este personaje de aquí? De la derecha. Es un personaje muy, muy famoso. Realmente tiene pues un recorrido ya bastante amplio, pues hablando de su testimonio, de su vida. Bueno, aquí llegamos a... Ella es una compañera de la fundación, una compañera pues de trabajo. Trabaja con nosotros, con Carlos, con Hernán, con Pilar. Y ella pues tiene una condición muy particular. Recordemos que no todas las personas usuarias de silla de ruedas tienen la misma condición. De hecho, muchas personas que están en silla de ruedas no precisamente están en su silla de ruedas porque no puedan caminar o porque sus piernas no funcionan. Muchas personas como esta compañera de nosotros están en silla de ruedas porque, pues más que todo por seguridad, por practicidad de su seguridad. Ella tiene una condición que se llama osteogénesis imperfecta, más conocida como los huesos de cristal. Es una condición muy extraña donde los huesitos de las personas son muy frágiles, muy delicados y con cualquier pues golpe o cualquier accidente, por muy leve que sea, se pueden fracturar. Entonces, pues su estadía en la silla de ruedas básicamente es por seguridad. Carlos, pues me gustaría que pudieran darle por favor anfitrión, coanfitriona a Carlitos para que él pueda desactivar y activar su micrófono. A veces él lo cierra y después tú puedes activarlo de nuevo. Aquí tenemos también otra conocida de nosotros, es una también pues miembro, hace parte de la Fundación Unicornio. Y ella pues, si bien la ven también usuaria de silla de ruedas, como les dije ahorita, no tiene pues la misma condición de nuestra compañera Geraldine. Tiene una condición distinta, que es un poco pues más común, la distrofia muscular. Se imposibilita un poco pues su movimiento, precisamente por la capacidad de los músculos de ella de articular, de moverse. Carlos, ¿estás ahí? Te estoy activando de nuevo el audio. Sí, aquí estoy, Andresito. ¿Me escuchas? Carlitos, cuéntanos un poquito acerca de Carmen. Yo no conozco muy bien cómo es ¿cómo es que se llama la condición de ella? Carmencita Cervantes. Carmen Cervantes, ok. Bueno, lo de Carmen básicamente es lesión medular. Es lesión medular. Ella no tiene distrofia muscular. Aquí me aparece en la diapositiva. Entonces hay que corregir esto porque aparece la foto de ella. No, lo de ella no es distrofia, lo de Carmen no es distrofia muscular, sino lesión medular. Y en el caso de Carmen fue por un asunto de bala perdida. Sí, fue una bala perdida, ya me acordé. Ok, pero entonces Carmencita, hay que corregir esta diapositiva porque Carmen aparece y después aparece esta distrofia muscular. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí un momento y vamos aquí a la siguiente diapositiva donde vemos una persona con unas prótesis en las piernas. A esas personas pues, las denominamos como personas con amputación en miembros inferiores. También podemos encontrar personas con amputación en los miembros superiores. Quiero pues plantear la diferencia entre la amelia y la diferencia entre la amputación.
vemos que pues prácticamente puede ser la misma condición y de pronto su abordaje, sus necesidades pueden ser las mismas, porque realmente es una ausencia de un miembro, pero su origen es completamente distinto. Cuando hablamos de Amelia y Focomelia son personas que nacieron de esta forma, porque dentro de su gestación, dentro de su formación, su miembro no se desarrolló. Pero la amputación, su nombre lo dice, una persona que habiendo nacido con todos sus miembros completos, sufre un accidente, un traumatismo, una enfermedad, que tuvieron que remover el miembro. Entonces, desde la perspectiva pues, del abordaje neuropsicológico, neuropsicopedagógico, aquí hay pues, dos cosas completamente distintas, porque ahí son necesidades emocionales distintas, ya que pues una persona sufre una pérdida y la otra persona pues básicamente ha vivido toda su vida y se ha acostumbrado desde su nacimiento a como esa persona es. Muy diferente a perder su miembro pues ya siendo adulto o en el transcurso de su vida. Ya nosotros habíamos visto varias de estas condiciones, las vimos al principio. La condroplasia. Hablamos precisamente que no debemos llamarlos pues enanos, ni los duendes, ni los chiquitos, ni los diablillos, no nada de esto. Son personas que de una u otra forma son completamente funcionales. Yo no estoy compartiendo, no sé. Son completamente funcionales cognitivamente y que pues las denominamos como personas de talla baja. Entonces, ya pues viendo pues varias de las discapacidades que tenemos aquí, vamos a hablar un poco de lo que es, por ejemplo, el manejo de ciertas de estas discapacidades. Es muy importante el trabajo interdisciplinario. Es muy importante que nosotros podamos tener a estas personas lo más incluidas en todo tipo de actividad que pueda tener una institución. Es por esto lo que cuando nosotros hablamos del deporte paralímpico como algo tan importante, porque es nuestro trabajo como docente permitir estos espacios para que las personas puedan desarrollar diferentes disciplinas. Y en esto también entra muy importante el arte, lo que son las manualidades, lo que es la artesanía. Es muy importante que todas estas personas logren encontrar un espacio donde sentirse útiles, porque más que todo se trata de esto. Una persona con una discapacidad física por lo general tiende a sentirse menos. Y yo recuerdo que nosotros hablábamos un poco de cuando cambiábamos las terminologías y hablábamos del minusválido, decíamos que no hablábamos de minusválido porque era un término que degradaba a la persona, haciéndola ver como que vale menos o que tiene menos valor. De una u otra forma esto está inferido, no, sino como lanzado hacia estas personas o por la sociedad, esa sensación de que soy diferente, me hace falta un brazo, soy diferente, no puedo caminar, soy diferente, tengo una talla distinta. Y esto los hace sentirse menos, los hace sentirse un poco, pues, no capaces de las mismas cosas que de pronto una persona sin discapacidad física podría. Es por esto que me gusta mucho el enfoque del video que les mostré cuando la persona dice, sí, yo puedo. Porque precisamente este trabajo interdisciplinario permite que la persona se empodere de su capacidad. Esto es muy importante. Permite que las personas con discapacidad física se empoderen de lo que son y que independientemente de su condición, son personas que sí pueden y que sí pueden hacer mucho. Entonces, esto no lo podemos dejar de un lado. Descompresión quirúrgica del foramen magnum. Carlos, explícanos eso un poquito, por favor. ¿Estás ahí? Sí, ya voy. Descompresión quirúrgica del foramen magnum. Eso es el manejo adecuado que tenemos que tener con
las personas con discapacidad creo que se enfoca bastante en el tema de talla baja. Tenemos el procedimiento de alargamiento óseo, tratamiento preventivo de otitis, fonoaudiología, tratamiento de apnea del sueño. Todo esto es un manejo que debemos tener con personas con discapacidad en general. De pronto, este término de descompresión quirúrgica del foramen magnum, muchas personas pues son sometidas, personas con talla baja, son sometidas a cirugías por muchas pues cuestiones, muchas posibles causas. Entonces, simplemente es como una manera de ser consciente de que hay cosas que tenemos que cuidar y tenemos que ser conscientes que no podemos exigir demasiado desde cierta perspectiva, teniendo en cuenta pues sus historias clínicas. El tratamiento preventivo de la otitis, fonoaudiología, tratamiento de apnea del sueño, una ligera disminución de la esperanza de vida en comparación con la población en general, sobre todo por la enfermedad cardiovascular, y prevenir la obesidad. Por lo general, una persona con discapacidad física tiende a ser bastante sedentario por precisamente su percepción del movimiento, en cuanto que le puede generar incomodidad, le puede generar fastidio, puede tener de pronto un poco de rechazo al tema. Pero es muy importante prevenir todos estos temas cardiovasculares por precisamente la sedentariedad. También es muy importante pues ver o observar que estas personas no estén desarrollando obesidad. Hay que prevenir todo este tipo de cosas. Desde el aspecto psicológico, yo les hablaba ahorita de precisamente las necesidades específicas que tenían estas personas. Y por eso dejaba de un lado de pronto las barreras que son pues ya obvias en cuanto a discapacidades cognitivas o discapacidades ya más focalizadas como las sensoriales. Esto ya va más un tema desde la parte social y la parte del entorno. Las personas con discapacidad física, su única limitación, entre comillas, barrera, es la accesibilidad. Pero entonces cuando nosotros los abordamos desde una perspectiva de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta esos aspectos psicológicos. Estas personas son víctimas de bullying en las escuelas, por lo general. Yo les hablaba hace un tiempo de que últimamente yo he podido ser testigo de cómo en los colegios las personas con discapacidad las están acogiendo y las están protegiendo, precisamente porque es trabajo de nuestro labor como docente, como generar unos espacios de sensibilización con nuestros mismos estudiantes. Claramente esto viene también desde la educación en casa, pero si yo puedo de una u otra forma promover que no haya un bullying, no haya estigmatización social, yo puedo prevenir muchas cosas que van a permitir que las personas con discapacidad física pues tengan una mejor adaptación a la parte educativa, a la parte del aprendizaje. Depresiones desapercibidas. Eso es bastante importante también. Personas con discapacidad física, y bueno, no solamente en este tipo de casos, porque cuando hablamos de pérdidas, es muy, muy probable que cualquier persona esté en depresión por esto. Pero entonces, si ya hablamos de personas que de pronto han vivido toda su vida con la discapacidad y se han apropiado, se han empoderado de esto, estas depresiones pueden ser completamente desapercibidas, más que todo por la parte del bullying, la parte de la estigmatización. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y ser muy observador a la hora de darnos cuenta
por lo que está o puede que estar pasando mis estudiantes con discapacidad física. El autoestima y el aislamiento social son dos cosas también muy importantes que hay que tener en cuenta. Son personas que como les digo ahorita, se dan poco valor a ellas mismas por cómo se proyectan ante la sociedad. Dinos, Carlitos, cuéntanos. Estabas levantando la mano. Sí, ya te estoy habilitando de nuevo el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Así que me había quedado sin activar el audio. Andresito, te voy a mandar al WhatsApp, que aquí ya tengo el enlace. Tengo el enlace. Lo que sucede es que el otro navegador me está molestando, el Firefox. Entonces te voy a compartir al WhatsApp el enlace que las personas, los estudiantes me pidieron para reconocer el audiolibro que estoy escuchando y la voz. Entonces te lo voy a compartir al WhatsApp para que lo cuelgues acá, porque el otro navegador que yo uso, que es Firefox, me está molestando ahora. Dale, listo. Pero Carlitos, no sé si estabas escuchando. Sí, yo sé que tienes aporte, precisamente tú que eres psicólogo. Me encantaría que pudieras pues darnos pues tu óptica respecto a toda la parte del aspecto psicológico de las personas con discapacidad física. Cuéntanos. Perfecto. Claro que sí, Andresito, y claro que sí, compañeros, les compartiré pues cuál es mi perspectiva desde el punto de vista profesional y como psicólogo. Primero, un detalle importante. Un detalle importante es cuándo se da el episodio de la discapacidad. ¿Cuándo se da? Hablamos del episodio, el momento en el que ocurre. Si inicia esa discapacidad al momento del nacimiento, si ocurre durante la vida, en el sentido de que pudo haber un accidente, entonces, o si también ocurrió de pronto, no por un accidente en el sentido de que la persona de pronto estaba en un automóvil y se estrelló, no solamente desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista que de pronto estaba caminando por una calle y de pronto vino alguien y le disparó. O sea, son circunstancias diferentes. Mira, Carlitos, ahora que mencionas eso, disculpa que te interrumpa. Sí. Precisamente en Racing Phoenix hay una historia que me impacta muchísimo, que es de un corredor. Él pierde una pierna porque él estuvo en un momento, cuando él tenía 3 años, hubo una guerra, el sirio, o sea, de Siria, no sé, es por allá de unos países que están en guerra todo el tiempo en Medio Oriente. Medio Oriente, exacto. Y un tipo le pegó un hachazo o sea, prácticamente le dio hachazos por todo el cuerpo y terminó perdiendo su pierna por los golpes, por los hachazos. Entonces es algo súper impactante porque precisamente te lo cuento. Una cosa es un accidente, listo, un accidente de pronto claramente tiene su trauma, tiene su cosa, pero una vivencia tan fuerte como esto tiene una marca, un peso totalmente distinto. Así es, Andrés, totalmente. Todo lo que el tema de la vivencia como tal, como lo menciona Andrés, tiene un impacto psicológico. Ahora, un detalle importante, puede que en un evento psicológico de esta magnitud, ya sea por un accidente provocado o en este caso de pronto de manera fortuita se dio el accidente, o puede que haya tenido la discapacidad de nacimiento, o también puede haber otras causas relacionadas, por ejemplo, como la aceptación de la familia ante la situación de discapacidad que vive la persona, en el sentido de que la persona nace con discapacidad y cómo es el recibimiento de esa familia para con la persona con discapacidad, la manera como lo ve, cómo lo educa, cómo lo apoya, cuáles son los valores que le transmite a la persona. Todo esto va a tener una repercusión a nivel emocional, a nivel actitudinal, a nivel personal para esa persona. Entonces,
Cuando analizamos cada una de estas perspectivas, y sobre todo lo menciono porque estamos relacionados con el tema educativo, y siempre desde el proceso de convocatoria, cuando llega el estudiante a ese proceso de admisión y llega a nuestra institución, siempre hay un reconocimiento de cada una de esas áreas, sobre todo si la persona tiene discapacidad. Y en este caso que estamos hablando de la discapacidad física, analizamos cuáles son cada uno de esos detalles, el por qué se produjo. Y aquí hay un aspecto supremamente importante: revisar cuál es el nivel de aceptación de la persona con su situación, porque eso va a determinar muchas cosas en el sentido de qué tanta ayuda o qué tipo de apoyos necesita la persona a nivel psicológico, a nivel educativo, para poder tener un buen proceso de inclusión. Y recuerden que la inclusión, como lo hemos mencionado durante todo el diplomado, es un proceso integral, un proceso que está compuesto en un trabajo que se hace en conjunto con todos los profesionales que hacen parte de la institución. Entonces, cuando esa persona con discapacidad se enfrenta a la situación y vive todos esos traumas y todas esas situaciones, de pronto si la persona, vamos a ir poniendo un ejemplo, por ejemplo, si la persona nació con la discapacidad, de pronto se va acostumbrando poco a poco a las circunstancias y de pronto es menos traumático. Y bueno, ese menos traumático también depende, vuelvo y lo digo, depende también de la familia, porque de pronto la familia le hace sentir a la persona como que, no, yo no quería un hijo con discapacidad, un hijo con discapacidad no me agrada. O cómo puede que haya la familia que diga, hijo, ¿sabes qué? Tú eres un berraco, tú eres una persona que puedes, tienes capacidades. Y ayudan a que esa persona se potencialice en cada uno de los talentos que tiene y en lo que va desarrollando desde su necesidad. Como persona con discapacidad física, ustedes saben que hay fortalezas dentro de la discapacidad física. De pronto la persona es muy hábil con sus pies, de pronto con la boca, de pronto resulta que es muy bueno con la tecnología y resulta que no puede utilizar ni sus extremidades inferiores y superiores, pero con la tecnología es tan bueno que termina teniendo unos apoyos técnicos desde el punto de vista de la cibernética o desde el punto de vista de la tecnología, en el sentido de que con un mouse óptico termina manejando el computador con su visión. Así, ¿se acuerdan como aquel científico con discapacidad física? No sé si lo recuerdan. Andresito, refréscame la memoria ahora que en estos momentos tuve un lapsus y se me olvidó el nombre, pero es un científico muy famoso que estaba estudiando el tema de los agujeros negros en el espacio. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Qué buena memoria, Andrés. A veces la memoria me falla un poco. Entonces, bueno, entonces miren ustedes cómo la persona va aprovechando cada uno de esos talentos, cada una de esas oportunidades y termina lo que en un momento es una necesidad, una dificultad, una circunstancia que de pronto a nivel psicológico y emocional afecta a la persona, termina ayudando a que la persona salga adelante. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay ocasiones en las que las personas que tenemos nosotros a nuestro alrededor, de pronto uno le hace acompañamientos, uno le hace apoyos, pero ve que no avanza y uno dice, ¿pero qué sucede? ¿Por qué la persona a nivel psicológico no me da respuesta y por qué no afronta esa problemática? Y hay muchas circunstancias que giran en torno a esa situación. Un ejemplo puede ser la misma familia. Resulta que de pronto nos estamos concentrando tanto en la persona que olvidamos que hay una familia que de pronto tiene repercusión y de pronto no está apoyando, no está ayudando lo suficiente para que esa persona pueda recuperarse de manera satisfactoria. O también la misma persona tiene circunstancias y eventos tan traumáticos que ha vivido que los tiene tan ocultos en el inconsciente que ni él mismo sabe expresarlos ni él mismo sabe decirlos. Entonces, a veces no es ni el mismo ambiente, sino a veces también es la propia persona que tiene circunstancias que
para él es difícil expresar, para él es difícil sacar. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer allí nosotros como profesionales? Y recuerden, uno cuando hace un acompañamiento y cuando uno tiene profesionales dispuestos dentro de la institución, por ejemplo, ustedes saben que los colegios pues cuentan con su departamento de psicoorientación, también tienen el propio psicólogo de la institución y el profesional de la salud mental, en este caso hará el acompañamiento y determinará de acuerdo a esa evaluación que hará de todos los aspectos concernientes a la persona y dirá, bueno, esta persona a nivel de acompañamiento psicológico es suficiente para que logre superar las circunstancias o en ocasiones ya hace remisión a otros profesionales, por ejemplo, ya hace una remisión a un neuropsicólogo, a un psiquiatra, dependiendo de las circunstancias que el psicólogo observa, hace esa remisión. Y ese trabajo interdisciplinar es el que permite llegar a la solución de esa dificultad. Entonces siempre tengamos en cuenta revisar este tema de manera integral, empezando por un paso, y ese paso nos va indicando que es el acompañamiento psicológico inicial, el acompañamiento psicológico previo, nos va indicando qué hacer, cuál es la ruta a seguir, a dónde debemos nosotros llevar este trabajo, este acompañamiento con el estudiante. Entonces, toda la recopilación de esta información de cómo adquirió la discapacidad, bajo qué circunstancias se dio, el análisis que puede hacer el propio profesional de la posición de la persona y de la familia, eso también nos va a ir dando pautas. El hecho, si yo tengo como profesional que hacer remisión al estudiante a otro profesional, eso también nos va a ir dando pautas de cómo trabajar. Y finalmente, toda esta integralidad del proceso nos va a otorgar a nosotros las posibilidades y las alternativas de poder ayudar a ese estudiante de la manera que nosotros queremos. Este era un poco el aporte que quería realizar Andresito y compañeros hoy. Bueno, Carlos, listo. Entonces, aquí les presento pues unos casos específicos de daño en la médula espinal. Y pues aquí aparecen varias personas y hay 3 tipos de casos específicos. Pues para ser como que los más comunes, los más frecuentes, está la lesión en la médula espinal, la espina bífida y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, como la enfermedad que yo padezco, que son enfermedades que el mismo cuerpo destruye tejidos. Entonces, la esclerosis múltiple pues afecta bastante la movilidad de la persona. Vamos adelante. Ok, vamos a ver un video, un momento. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bien! ¡Arriba la rodilla! ¡Arriba la rodilla! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, 1, 2, 3, 1, 2,
Ok. Em, Más o menos como para contextualizar a Carlos y también a nuestra compañera que tiene discapacidad visual. En el video hay unos niños, una hilera de niños, y es como una clase de educación física, una clase pues no es como de danza específicamente, sino están haciendo como unos aeróbicos los niños, y hay un profesor, hay una persona dirigiendo, y hay un niño con distrofia muscular en un tapetico en el piso. Este niño está haciendo todo lo posible por seguir las indicaciones del profesor. Entonces ahí acostadito, si los niños saltan, él se mueve, él brinca, se hace a un lado, mueve las manitos, pero como él no se puede poner de pie por su condición de distrofia muscular, él está acostado en una colchoneta. Entonces, quiero que se enfoquen en el contexto general de cómo están haciendo inclusión en este caso. Realmente, su limitación, entre comillas, su barrera, que vendría siendo pues corporal, ya que pues él muchos de los movimientos no los puede realizar de la misma manera. Él está teniendo un espacio en donde con todos los demás participa de una actividad activamente, a su manera, con sus capacidades, con lo que puede hacer, dando todo de sí, porque ese niño ahí haciendo esos brincos que está haciendo con su cuerpo debe estar esforzándose bastante, pero de eso se trata, que hay un contexto en donde todos están haciendo algo y esta persona hace lo mismo, o sea, está en el mismo lugar que los demás, participando de la misma actividad. De eso se trata. A mí me encanta. Así es. No, qué ejemplo, qué hermoso. Sí, o sea, a mí también me parece muy bonito ese video, porque se ve, aparte pues, de todo, que se ve tierno, se ve bonito. Es genial ver el contexto en el que el niño está participando de la actividad. Entonces quiero que se fijen en algo. Cognitivamente, el niño está entendiendo todo lo que sucede. Una persona que cognitivamente tiene todas las capacidades para entender las directrices, para imitar, para reproducir lo que está sucediendo. Entonces, quiero que podamos romper y hacer esa diserción. Una discapacidad física no significa que la persona no tenga cognitivamente el desarrollo para poder hacer parte de las actividades, porque eso es un malentendido que casi siempre hay entre los docentes, que piensan que de pronto ven a la persona con una parálisis cerebral o con una distrofia muscular o con alguna discapacidad que aparenta tener una afección a nivel cognitivo. No es así. La persona cognitivamente te está entendiendo perfectamente. Entonces, eso es importante, pues, hacer la diferenciación ahí. Así es. ¿Qué nos ibas a decir? Yo hago como las caseteras viejas y hago así hago el retroceso. Yo hago el retroceso con una situación. Ustedes estaban mencionando en el chat la importancia de lo que estaba haciendo el profesor con este estudiante que tiene discapacidad física y cómo lo estaba involucrando en la actividad, en el sentido de su posición, desde su fortaleza, desde lo que él puede hacer. Y esto es genial. Esto es genial en el sentido de que permitimos que la persona participe y no estamos discriminando o no estamos entrando en el prejuicio de tú no lo puedes hacer porque no te puedes mover como los demás. Tú lo puedes hacer desde tu posición y desde ese movimiento que puedes realizar y esa ejecución que puedes tener de los movimientos. Entonces, esto me parece genial. Ahora, hay otro detalle muy importante dentro de todo esto. ¿Cuál es el detalle? ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de la parte psicológica, verdad?
Cuando nosotros como docentes, como profesores, generamos estos procesos de involucramiento como tal de ese estudiante que tiene discapacidad física y cualquier otro tipo de discapacidad, vamos a ir generando en él el fortalecimiento de la autoestima, el fortalecimiento del autorreconocimiento, el fortalecimiento de las habilidades de la persona, el fortalecimiento de estar en un sentido de hacer valer sus derechos y de querer participar en las actividades. También que podemos fortalecer, que esto es muy importante y considero que es un principio fundamental a nivel psicológico para superar las dificultades, el desarrollo de la resiliencia. Me parece fundamental este concepto, sobre todo porque nos va a permitir a nosotros el desarrollo de la resiliencia en la persona con discapacidad, a que sepa que así como hay espacios de inclusión, como los que está viviendo dentro de la institución, también van a haber espacios, también van a haber eventos donde de pronto va a haber algo de discriminación, porque la persona con discapacidad y ninguna persona está exenta de en algún momento ser discriminada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo preparamos emocionalmente, lo ayudamos a que él se fortalezca en lo que pueda hacer y en lo que pueda aportar, y que estas situaciones en el momento que lleguen van a ser situaciones que la persona va a decir: epa, ven acá, ¿tú por qué dices que yo no puedo hacer esto? ¿Por qué te imaginas tú o qué te lleva a pensar a ti que yo no puedo realizar esta actividad? Entonces la persona le empieza a demostrar de que sí la puede hacer. Caso contrario, que la persona esté débil emocionalmente, que de pronto nosotros desde la institución no hayamos hecho ese acompañamiento integral, y llega la persona y se enfrenta a una actividad de la vida social, a una actividad de la vida diaria, y llega y dice: tú no puedes hacer esto, tú quédate allá quieto, que la verdad esto no es para personas con discapacidad. Y la persona lo que hace es agachar la mirada, ponerse muy triste y cada vez hundirse más en el yo no puedo, en el yo no puedo desarrollar esto, la verdad es que yo porque nací con esta discapacidad, me siento un inútil, me siento frustrado, me siento enojado. Y podemos llegar también, inclusive dependiendo de la personalidad, a que la persona sea muy pasiva, a que se deje llevar, a que sea muy pasiva, o definitivamente también puede llegar a que la persona diga: ajá, no, ¿y tú por qué dices que yo no puedo participar en este espacio, que es la vaina tuya? Entonces, miren el contraste de las dos cosas. Si nosotros promovemos esa actividad de que la persona se sienta menos y desde la institución no empezamos a fortalecer esto, o podemos encontrar personas muy pasivas o personas que estén resentidas con la vida por lo que están viviendo. Entonces llegan esos episodios de agresividad, de malas contestaciones, de frustración. Y qué chévere cuando nosotros hacemos un cambio de frente y revertimos toda la situación y empezamos a decir: ven, participa, claro que sí. Ah, lo puedes hacer de esta manera, claro, hazlo así, por supuesto, me parece excelente, qué bien. Y empezamos a generar esa aceptación de la persona, y que la persona en algún momento, dentro de ese vivir de experiencia y en el encontrarse en ocasiones con respuestas asertivas y en ocasiones con respuestas de rechazo, a que ya aprenda a dar una mejor respuesta y una mejor aceptación y una mejor digamos, disposición para resolver la situación, en el sentido de: hola, buenas tardes, disculpa, ¿tú por qué dices que yo no puedo desarrollar esta actividad? Mira, yo quisiera mostrarte que yo sí la puedo hacer. No, que tú no la puedes hacer. Mira, con todo respeto yo te lo digo a ti, yo sí puedo hacer esta actividad. Y para que sepas, yo tengo estas habilidades. Entonces miren cómo cambia el contexto, en el sentido de que la persona ya se muestra amable, se muestra con un sentido educativo hacia la otra persona que de pronto desconoce su realidad de vida, y ya de pronto no incurre en un comportamiento en el que las personas o el colectivo social en general va a ver a la persona con discapacidad como que: ay, esa persona sí es resentida, esa persona no sabe hacer nada, ay, esa persona sí es amargada. Entonces ya vamos cambiando un poco esos paradigmas sociales.
Entonces, es un poco lo que les quería comentar sobre esto que estábamos hablando ahora. Mira, hay un personaje en una serie que a mí me gusta mucho, yo creo que muchos la conocerán, se llama Juego de Tronos, Game of Thrones en English. Hay un personaje, se llama Tyrion Lannister, es un enano, como le dicen en la serie, persona talla baja. Y hay una escena en uno de los primeros episodios que a mí me gustó mucho, por lo que él le dice a otro de los protagonistas, Jon Snow, que es un bastardo, o sea, es un hijo que está fuera del matrimonio, y lo rechazan, lo estigmatizan mucho por eso. Entonces, les voy a mostrar un poquito la escena para que vean lo que Tyrion le dice a Jon Snow. Así que eres el bastardo. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Y nunca lo usarán para herirte. Excelente. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura y así jamás será usado para herirte. Esa frase es espectacular. Pienso que de eso se trata todo esto que nos ha hablado Carlos, de apropiarnos y empoderarnos de lo que somos, sea lo que sea la condición que tengamos. Recuerdo, o sea, para mí es algo, cuando yo recién había salido del hospital hace casi 10 años, con una nueva traqueostomía, algo nuevo en mi cuello que todo el mundo miraba y era como, ¿qué es eso? La gente curioseaba, cuchicheaba, y uno que otro se atrevía a preguntarme, oye, ¿pero qué tienes ahí? Me miraban con lástima, te hablan con, ay, pero pobrecito, y eso no te... O sea, como si realmente tú fueses o estuvieses necesitando esa compasión. Y poco a poco fui apropiándome de eso, de que es algo que hace tan parte de mí, que actualmente si no lo tuviese, pienso que no sería yo. O sea, hay mucha gente que ahora mismo me reconoce por eso. Y como dice mi esposa, tú eres fácil de recordar porque tienes algo tan único, tan poco usual, que no todo el mundo tiene, que a ti te ven y te reconocen inmediatamente. Actualmente me siento así incluso con mis implantes cocleares, porque yo a veces me miro al espejo y me veo el implante y digo, o sea, ya eso hace tan parte de mí que incluso si no lo tuviera, o sea, siento que algo hace falta. Ya me he apropiado de tal manera de eso. Entonces, de eso se trata, de que sea algo tan tuyo que no pueda ser usado para herirte, para lastimarte. Entonces, bueno, Carlitos, muchísimas gracias por ese aporte y vamos a ver si avanzamos un poquito más. Vamos a ver un poquito de lo que son pues adaptaciones tecnológicas. Estaba buscando los videos de este licornio, pero no los encontré porque no... Los de Felipe Betancourt. Ese no me acordaba el nombre. Gracias, Carlos. Felipe Betancourt. Ayudas para... Es que colocaba licornio en YouTube y me salían otras cosas que no era eso. Pero ya con el nombre de la persona, claro, aquí está. Ayudas reales para necesidades reales. Listo, aquí está, licornio táctil. Ok, entonces vamos a ver eso, vamos a ver un poquito las ayudas técnicas, ayudas tecnológicas que pues se han desarrollado para personas con discapacidad física. Bienvenido a otro video de accesibilidad digital, tecnología para todos. Estaremos mostrando algunos de los dispositivos de ayudas técnicas que hemos desarrollado. En este video estaremos mostrando esta adaptación que hicimos. ¿Para qué sirve? Esta adaptación es una simple gorra con un palo que nos va a servir para una persona que solo pueda manejar su cabeza, pueda controlar una tableta o un celular táctil. Entonces, ¿cómo se maneja? Simplemente me la pongo, pero entonces el palo es muy corto. ¿Cómo se estira? Lo saco aquí y ya me va a facilitar
manejar una tableta o un celular táctil. Entonces realmente se simplifica mucho el manejo de estos dispositivos. ¿Qué es este aparato en sí? Para que lo aprendan a elaborar. Este aparato es una gorra común y corriente que les puedo asegurar que cualquiera tiene en la casa, un palo, un paraguas de una sombrilla que ya esté mala, o si no compran una sombrilla económica y le quitan pues la tela y que quede solo el palo para que nos pueda pues estirar, sea más fácil de transportar, y en la punta es un lápiz táctil que venden en cualquier tienda de celulares por $1, pues por 2.000 pesos aproximadamente. Lo pegan aquí a la punta con cinta, que haga contacto el palo de metal con el lápiz táctil. Entonces, simplemente aquí al final van a encontrar una plaquetica metálica. Esa plaquetica metálica hace contacto en mi frente. ¿Para qué? ¿Cómo funcionan las tabletas táctiles? Si yo voy a coger esto y hago con este lápiz que es inerte, no funciona, no va a funcionar la parte táctil. Debe funcionar con la piel por la energía estática que hay en mi piel. ¿Cómo transmito esa energía con la frente si yo no lo puedo tocar? Pues muy simple. Esta plaquetica metálica va conectada con un cablecito al palo metálico, transmite la energía por todo el palo hasta el lápiz táctil, y así es como si fuera como una extensión como del dedo para poder, ya que está tocando mi frente, transmite la energía por todo el palo y así funciona el dispositivo táctil. Entonces estas soluciones las pueden elaborar todos. En otro de nuestros videos van a ver cómo se elabora paso a paso. Muchas gracias. Fíjense cómo algo tan sencillo, pues prácticamente les soluciona gran cantidad de las limitaciones, de las barreras que se le presenta a una persona que de pronto tiene una focomelia o una persona que tiene amputación en los brazos. Básicamente, perfectamente puede estar usando una tableta o incluso un computador, porque miren en la diapositiva, aquí vemos a una persona utilizando el licornio para escribir en el computador. Entonces, esa es una de las adaptaciones, pues, que no son, pues, son tecnológicas, sí, son tecnológicas, más técnicas, mecánicas de lo que es para permitir pues, la interacción de las personas con discapacidad física con diferentes pues, dispositivos, incluso para dibujar. Mira acá. Sale un muchacho dibujando con el licor. La silla de bipedestación. Pues muchas de las personas que están en silla de ruedas, una de las cosas que de pronto es bastante difícil para ellos es no poder ponerse de pie, no poder saber qué es la sensación de poder estar a la altura, mirar a una persona a los ojos, mirar a una persona a la cara, sin tener que pues, levantar la cabeza o simplemente no alcanzar algunas cosas. Esto pues es algo que emocionalmente favorece mucho a todo lo que nos comentaba Carlos anteriormente. Fortalece mucho todo lo que es la independencia de la persona, la forma en cómo se ve a sí misma, la forma en cómo se proyecta ante las diferentes situaciones. Básicamente una silla mecánica que se pone erguida. Aquí hay un mensajito: sumemos capacidades por el derecho a una educación inclusiva, habilidades diferentes son nuestra fuerza. Y aquí vemos una pintura donde vemos varias personas con unas prótesis. Las prótesis no son algo nuevo realmente. Podemos ver que pues, desde la Edad Media, hace mucho tiempo, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en los piratas. Hemos visto muchas películas de piratas, muñequitos de piratas, en donde el pirata pues, tenía alguna amputación en su brazo o en su pierna, y se les ponía una pata de palo, un garfio o algo que pues, reemplazaba de una u otra forma esta pérdida. No es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero que claramente con la evolución de la tecnología, del diseño y de todo esto, se han hecho más ergonómicas, más funcionales, pues precisamente para potenciar las habilidades de la persona. Listo, aquí entramos al tema de los deportes adaptados y quiero que veamos este video acerca del boccia. Un momento. Todos los seres humanos, por mucha discapacidad que presenten, pueden practicar deporte. Lo confirma la bocha.
una disciplina exclusivamente paralímpica en la que compiten al más alto nivel personas en silla de ruedas, que tienen parálisis cerebral o discapacidad física severa. Es un deporte muy antiguo, del que existen referencias documentadas desde la época de la Grecia clásica y pertenece al programa de los Juegos desde Nueva York 1984. Se parece mucho a la popular petanca y exige una sabia combinación de técnica, habilidad y estrategia. La bocha es un deporte mixto en el que hombres y mujeres compiten juntos de manera individual, por parejas o por equipos. Las pruebas se estructuran en 4 niveles de discapacidad. La bocha se juega sobre una superficie sintética o de madera. Cada jugador, pareja o equipo dispone de 6 bolas rojas o azules que deben lanzar para situarlas lo más cerca posible del objetivo. Una bola blanca, intentando a la vez alejar del mismo las bolas de sus rivales. Gana el que consiga acercar más su bola a la blanca y recibe puntos extra por cada bola suya más cercana a la blanca por delante de la primera del contrario. La bocha es un deporte paraolímpico, parece mucho a petanca. No, aquí es para personas discapacitadas, tienes que tener una discapacidad muy fuerte para físicos, así para parálisis cerebral. Aquí es diferencia entre petanca y bocha, ahí son 13 bolas, está una bola blanca, se tira, luego salen las rojas, quien está más cerca, él gana. Que más bolas cerca de bola blanca, esta gana. Y que es más importante, que puede jugar todas las personas. En las grandes competiciones se disputan pruebas individuales, por parejas o por equipos. Las individuales constan de 4 mangas y 6 las demás. Puesto que el objetivo de la bocha es que personas con grandes discapacidades se acerquen a la práctica deportiva, sea como ocio o como competición, el reglamento permite variantes para lanzar la bola, con las manos, con los pies o incluso con la boca a través de una canaleta. Actualmente la bocha se divide en 4 categorías. La categoría BC1 son jugadores que lanzan con la mano o con el pie y necesitan de un auxiliar que le acerque la bola y le estabilice la silla. Categoría BC2 son independientes, lanzan ellos sus bolas. Luego la categoría BC3 necesitan un elemento auxiliar para lanzar las bolas, que es una rampa o canaleta, que indicaciones del deportista, el técnico lo coloca en el lugar determinado y cuando está preparado para el lanzamiento pide la bola y la lanza. La categoría BC4 son lesionados medulares, que es muy parecido a la BC2, y ellos lanzan las bolas independientemente. Tensión, equilibrio, precisión, iniciativa, estrategia y espíritu de equipo. Así es la bocha. Una de las personas que estaba hablando dijo algo muy genial, dijo, lo importante realmente es que este juego lo puede jugar todo el mundo. Este juego es para todos. No solamente para personas con discapacidad. Luego lo puede jugar todo el mundo. Fue muy chévere que él haga esa aclaración. Y bueno, quiero que ustedes vean varias cositas. Se dieron cuenta que en la categoría BC3 ya son las discapacidades más severas. Muchos eran usuarios del licornio. Usaban el licornio para poder lanzar. Entonces aquí vemos cómo todas estas adaptaciones pues se complementan, se utilizan en conjunto y pues permiten que se den estos espacios impresionantes de inclusión. Listo. Carlitos, ¿tienes algo para decirnos respecto al bocha? Bocha. Que yo lo jugué. ¿Lo has jugado? Sí, yo lo he jugado. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo y para mí fue una experiencia maravillosa. Se lo digo con mayúsculas sostenidas. Para mí fue maravilloso jugar bocha porque precisamente lo hice con personas que tienen discapacidad física y con otros estudiantes del programa de educación física de la Universidad del Atlántico acá en Barranquilla. Y precisamente hay una materia que se llama deporte adaptado y hay una profesora que hace parte del equipo de Fundación Unicornio que se llama Carlín Zuleta, y Carlín me invitó a esa clase y para mí fue espectacular porque el hecho de la previa de yo como persona con discapacidad visual reconocer cómo era el terreno, reconocer, creo que era un terreno, el terreno donde se juega creo que tiene 12 metros. Creo que tiene 12 metros si la memoria no me falla. Y reconocer cómo dónde eran las casillas de lanzamiento, que utilizaban canaletas, utilizaban licornios.
el tema de que algunas personas utilizaban las manos, o sea, el hecho de reconocer las pelotas, porque inclusive les pusieron unas etiquetas para que yo las reconociera, cuál era la bola blanca, cuál eran las rojas, cuál eran las azules. El hecho de yo saber dónde estaba la pelota, se colocaba uno de los estudiantes por donde estaba la pelota blanca y hacía bulla con un cascabel para que yo auditivamente supiera dónde está esa bola blanca y poder saber dónde lanzar. Entonces para mí fue genial porque se le agregaron otros elementos desde la fortaleza de una persona con discapacidad visual para yo poder jugarlo, o sea, adaptó el deporte a mi necesidad. Entonces, para mí fue maravilloso y sobre todo que ayudó a que profesores que de pronto están acostumbrados a darle clases a estudiantes sin discapacidad, también aprendan alternativas desde el deporte adaptado, cómo generar procesos de inclusión y cómo generar ese apoyo, no solo para el estudiante con discapacidad, sino también para sensibilizar y concientizar a las personas que no lo tienen. Entonces para mí fue fabuloso porque inclusive a los profesores, a los estudiantes que estaban aspirando a su proceso de formación para ser docentes en educación física, les aumentó la perspectiva, porque no solo lo vieron desde la discapacidad física, sino también desde la participación de una persona ciega. Entonces, chéverísimo, la verdad. ¿Lo volvería a jugar? La respuesta es sí. Me encantó. A mí me encantaría intentarlo. Nunca lo he podido, pues nunca he tenido la oportunidad. Pero algo que sí, a mí me ha dado muy duro. Y bueno, yo nunca me he considerado persona con discapacidad física, porque realmente no siento realmente que dentro de pues, la caracterización. Pero mi condición o sea, mi enfermedad sí me limitó mucho el tema de los esfuerzos físicos. Entonces, yo antes de la enfermedad, antes de la traqueostomía y de todo, yo jugaba fútbol, básquetbol, tenis, de lo que sea. Yo era me gustaban Te hacían mucho con los deporte. me gustaban mucho los deportes y yo andaba de cuanta cambamba de deporte. A mí me encantaban el fútbol y el tenis. Entonces, eran los dos deportes que yo más jugaba. Y después de la traqueostomía yo no volví a jugar nada, absolutamente nada, por el tema del contacto, el tema de pues la misma respiración. Yo medio camino una cuadra y ya me estoy ahogando. Entonces, técnicamente pues se me limitó mucho el deporte y yo no volví a practicar deporte. Entonces, sí me encantaría poder tener la oportunidad otra vez de practicar algo así como la bocha, que de una u otra forma pues pienso que se adaptaría perfectamente a una persona pues con una condición particular como la mía. Entonces, por eso me encanta cuando este man dice un juego que se puede jugar, que lo puede jugar todo el mundo. Es más, Andresito, hay otro aporte que me gustaría realizar y es desde el punto de vista neuro, con respecto al tema de la bocha. Claro, cuento. Y es precisamente el desarrollo de destrezas a nivel de atención, a nivel de precisión, de concentración, de atención. O sea, aquí hay muchos procesos cognitivos que están vinculados a la práctica de este deporte. Vamos a ponerles un ejemplo. Precisión. Está la pelota blanca y se supone que la pelota roja o la azul hay que acercarla lo mayor posible. Entonces ahí viene el cálculo de la fuerza. ¿Cómo calculo yo mi fuerza? Mucho de la inteligencia visual espacial. Eso, inteligencia visual espacial. Entonces, ¿cómo calculo yo mi fuerza? ¿Cómo calculo yo mi fortaleza en cuanto a la inteligencia visoespacial? ¿Cómo reconozco yo las distancias, las medidas? O sea, todo eso, todo es la práctica del bocha me ayuda a ir desarrollando también toda esta parte. Inclusive, recuerden lo que hemos hablado muchas veces durante todo este diplomado, y es cómo a partir de una práctica recreativa, a partir de una práctica de un deporte, podemos ir vinculando el proceso del aprendizaje de las otras áreas,
de las otras Completamente. materias que vemos en el colegio. Entonces, genial, genial, porque se fortalece estas áreas y obviamente cuando ya trasladamos a la persona con discapacidad física que está fortalecida en la atención, en la parte visoespacial, en la atención, en la memoria, en cuanto a la precisión, lo llevamos nosotros a otras áreas del conocimiento y va a ser mucho más fácil la adaptación de la persona a vivir el aprendizaje en cuanto a matemáticas, biología, sociales y otras áreas del saber. Pero por aquí preguntan que desde qué edad se organizan. ¿El bocha? Sí, pienso que eso ¿Desde es niños? pequeños, sí, desde pequeños. O sea, no creo que realmente tenga un límite de edad o una... Pues, realmente no lo tiene. Yo a ustedes les tengo pendientes una clase que trata de lo que nos estaba hablando Carlos ahora, pero enfocado en música, porque la inteligencia musical nos explicó. Entonces, pienso que ya la otra semana, por ahí el lunes, estamos hablando de eso. Ya cuando entremos a todo lo que es discapacidad cognitiva. Bueno, nos faltan 2 temitas. Son las 7:30, yo creo que alcanzamos a darlos. Vamos a dar unos videitos que tratan pues de los deportes adaptados. Vamos a ver el video de un colombiano, un deportista. Y después entraríamos a hablar de toda la parte de la sexualidad de las personas con discapacidad física. Y aquí, en esta parte de la sexualidad, me gustaría que podamos todos aportar. O sea, en esta parte quiero que la mayor cantidad de personas puedan encender su cámara y yo voy a quitar la restricción del micrófono para que podamos tener libertad de aportar y de poder hablar, pues obviamente respetando la palabra del otro. Entonces vamos a ver este video, Francisco San Clemente, y pasamos a la siguiente parte. Hola, soy Francisco San Clemente, soy deportista paralímpico, soy conferencista, vivo en Buga, en el Valle del Cauca, y bueno, me dedico a correr con las manos maratones por todo el mundo. Mi vida era como un castillito de arena. A mis 18 años ese castillito de arena se derrumbó. Llegó una mielitis, una enfermedad en la médula, me tocó dejar de jugar fútbol. En ese momento iba a ser papá, en ese momento pues, digamos, había unas circunstancias alrededor que hacían la vida un poco difícil, pero como que todas esas circunstancias me llenaron de aliento, me llenaron de fuerza, más esas enseñanzas de mi abuelo y mi mamá para seguir adelante, para continuar. Quiero volver a ser deportista. Entonces ya no con las piernas, ya no corriendo, jugando fútbol en mi ciudad, pero sí corriendo maratones por todo el mundo con mis manos. Búscalo. Los triunfos y las medallas por sí solos no cambian la vida de nadie. Cuando yo muestro ese camino, cuando yo acompaño, cuando yo me adentro a conocer esas historias, cuando yo doy ideas, cuando yo puedo ser ese puente para que esa otra persona cruce al otro lado, ya sea con una ayuda, ya sea con un mensaje, ya sea con una idea que le estoy dando, eso es ser inspiración. Cuando arrancó la carrera, inmediatamente los que tenían esas super máquinas se fueron adelante. Iba cuarto y en el kilómetro 9 empezó a llover. Empezó a llover y los guantes ya no agarraban. Cuando me iba pasando por de los otros atletas también se quitaban los guantes, pero quizás nunca les faltaron las herramientas. Entonces eso me fue una reflexión muy valiosa, y es que cuando las herramientas no son las mejores, es una que tiene que ser mejor. Un par de frases interesantes en este video. Vamos a retroceder un poco. Acá. Para hacer inspiración se necesitan experiencias que realmente cambien la vida. Por acá hay otra frase interesante. Acá. Cuando las herramientas no son las mejores, es uno el que tiene que ser el mejor. Impresionante. Me gusta todo esto que tiene que ver con la resiliencia, con superar las aflicciones en mí.
me toca mucho la fibra cuando el señor dice, yo iba a ser papá. Porque a mí me pasó lo mismo. O sea, mi hija acaba de nacer cuando yo perdí mi audición. Y uno, como les digo, le hemos dicho siempre, no está exento. Uno no sabe qué puede suceder mañana. Uno sabe si puede pasar con uno, puede pasar con un familiar. Dios no lo quiera. Pero uno tiene que estar, o sea, listo, preparado psicológicamente para afrontar estas necesidades emocionales de una persona con discapacidad física. Entonces, listo. Con esto cerramos toda la parte pues, de deporte paralímpico. Y vamos a hablar entonces de sexualidad y discapacidad en la era de la tecnología. La aceptación de mi cuerpo. Entonces, listo. Voy a tener aquí un momento la diapositiva y vamos a quitar la seguridad aquí para que puedan activar el micrófono por sí mismos. Pero, ojo, respetando pues los espacios de las otras personas que están hablando, levantan la mano igual, o sea, la misma dinámica. Levantan la mano, yo digo, bueno, listo, puedes hablar y vamos abriendo los micrófonos. Pero, eso sí, cámara abierta. Quiero ver a las personas aquí, todas en galería. Empiezan a abrir las cámaras, los que quieran hacer parte pues, de esta parte de debate, por decirlo así. Muchachos, Andrés quiere ver sus caras y yo me las quiero imaginar con las cámaras abiertas. Sí, es que precisamente este es un tema que de una u otra forma es un poquito delicado. Pero o sea, no, tratemos de no tener prejuicios ni tabúes en la cabeza. Vamos a sacarnos las bobadas de la cabeza. Somos gente adulta que va a hablar de sexo, de sexualidad. No pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que a ustedes se les viene primero a la cabeza? Quiero que piensen en lo siguiente. Cuando ven una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, imagínate, de pronto yo, que no soy una persona que está en silla de ruedas, a mí me han hecho tal pregunta al verme con la tracostomía. ¿Y tú cómo haces para tener relaciones sexuales? Todo el mundo me ha hecho esa pregunta. Primos, familiares, y me lo hacen enfrente de mi esposa. Me lo preguntan enfrente de mí, le preguntan a mi esposa, ¿y ustedes cómo hacen? Y yo, pero ¿qué acaso qué? O sea, entonces, desde esa perspectiva, quiero que piensen, ¿cómo conciben ustedes esa parte de la sexualidad para una persona con discapacidad física? A ver, ¿quién me levanta la mano? Dice yo primero y da su opinión. Carlos, la mayoría de personas se están riendo, están sonriendo, es así como... Sí. La mayoría se están sonriendo. Bueno, manitos levantadas, a ver. O voy seleccionando dedocráticamente por aquí a los que tengo en cámara. Sí, dejen la pena. Como decimos acá por la costa, de pena se murió un burro en Cartagena. Sí. Qué esfuerzo y creatividad nos dicen por aquí en el chat. Esfuerzo y creatividad. Ajá, sí, sin pena. Vamos a hablar de esto. Hablen, por favor. Yo recuerdo que en discapacidad visual logramos tocar un poco este tema, si no estoy mal, porque por lo general se tiene una concepción errada de lo que es una persona con discapacidad desde la perspectiva de la sexualidad, porque piensan que de pronto no tienen un acercamiento al tema por su condición. Pero de hecho es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Mira, aquí se lo está diciendo aquí nuestro compañero Carlos. Sí, o sea, no tenemos por qué pensar que una persona por tener una discapacidad de por sí ya está exento o está completamente aislado de su parte sexual. Listo, Lorena nos levantó la mano. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, excelente Lorena. Hola Lorena, bienvenida. Nos habla Lorena y después nos habla Lucía.
Ok. Pues personalmente yo frente al tema de la sexualidad en cuanto a la discapacidad, pienso que pues que la sexualidad es inherente al ser humano y se desarrolla y se potencia en todo su esplendor, independientemente si se es discapacitado en algún área o no. O sea, es como es inherente a la naturaleza humana, como hace parte del humano, como respirar, como latir su corazón, como pulsar sus células. Entonces, la sexualidad va en ese mismo orden de ideas. Sencillamente potencian su sexualidad o potencian la sexualidad de acuerdo a sus habilidades personales. Hace un momento estabas hablando de el desarrollo de las potencialidades desde la individualidad. Incluye allí la sexualidad. Se potencia la sexualidad desde sus habilidades individuales, desde sus estrategias físicas y psicológicas que hacen que realmente vive una sexualidad ajustada, acorde, dinámica y completa, de acuerdo a su propio nivel personal, de acuerdo a su propio desarrollo físico, intelectual y emocional. Desde esa misma manera se potencia su sexualidad. O sea, de pronto el tema, pues yo no le, igual, el tema tiene limitaciones en cuanto al cerebro que lo piensa. Es la limitación, yo soy de las que piensa que la limitación es mental. Entonces, se discapacita al otro en cualquier escenario, incluso en lo sexual, porque la mentalidad está cerrada a que de verdad está nula. Pero vuelvo a decir, la sexualidad hace parte, es inherente del ser humano como respirar. ¿Cuándo se deja de tener habilidades o de tener la necesidad sexual? Cuando dejas de respirar. Entonces, cada uno lo potencia, cada uno lo desarrolla, cada uno lo hace singular de acuerdo a sus habilidades individuales. Es mi opinión, no sé si logré... Oh, excelente, excelente, Lorena. Me encanta que tú utilizas una frase y la repetiste varias veces. Es algo inherente al ser humano. Excelente. Eso es un punto clave, clavísimo. Porque es que cuando es algo que es tan propio del ser humano, que o sea, no somos diferentes el uno al otro en cuanto a eso. Somos de una u otra forma iguales. Entonces, sea o no sea la discapacidad, en cuanto a la parte sexual, seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas. Entonces, desde ahí, desde ese enfoque, nos acercamos un poco más a todo este tema de la inclusión, de que es algo completamente natural de lo humano, del ser humano. Cuéntanos, Lucía, ¿qué nos quieres decir tú? Tienes la manito levantada, cuéntanos. Gracias, Lorena. Con gusto. Pues como para retroalimentar un poquito lo que ya nos dijo la compañera y lo que nos acabas de explicar tú, digo que bueno, la sexualidad es algo por instinto, ¿no? Es algo intuitivo, es algo pues innato, ¿no? Que se va desarrollando pues con el paso de los años y ya en la, pues digamos como en la madurez, ¿no? Hablo de la madurez corporal, digámoslo así, física. Y pues bueno, va más allá de una unión entre las personas y pues el amor todo lo puede, ¿sí? El que uno esté con una persona, su alma gemela, llamémoslo así, pues digamos como que no hay incapacidad, no hay discapacidad ninguna. Simplemente se va desarrollando, se va dando la situación mediante pues el amor entre las personas, entre la pareja. Ok, muchísimas gracias, Lucía. Mira, por acá Muchas gracias. Por aquí en el chat nos están diciendo varias cosas interesantes, porque nos hablan, por ejemplo, por acá nos hablaron del amor, de lo que es la comunicación, de cómo tú puedes hacer que todo fluya de una otra forma cuando pues hay una conexión. Recordemos que todo esto también hace parte de la perspectiva de las necesidades. Es así como nosotros tenemos necesidades comunicativas, necesidades afectivas, necesidades sociales, necesidades corporales específicas.
Entre eso, pues vamos involucrando la parte sexual. Es una necesidad. Es una necesidad que yo comparto, que yo extiendo hacia otra persona para que, pues, juntos podamos experimentar esta pues, vivencia. Me encanta, pues, los aportes que hemos tenido, porque todos llegan como al mismo enfoque de que somos humanos y que eso nos hace diferente a otro, independientemente si tenemos una discapacidad o no. Y nos decían también de que muchas veces incluso las personas sin discapacidad de una u otra forma se encuentran en discapacidad de ciertas cosas específicas respecto a la sexualidad. O sea, no todos toda la vida van a tener 20 años para andar de pronto en cierto trajín, en cierto que ya más adelante no van a poder. Esto quiero que de una u otra forma también sea claro. Tengas o no discapacidad, habrán cosas que a través de la comunicación con la pareja se van a llegar a acuerdos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Listo, por acá nos dicen que la sexualidad es un fenómeno sociocultural que está influido por la calidad de las relaciones interpersonales. Ok. Por acá teníamos la mano levantada de Aura Sierra, pero la bajó. Entonces vamos a darle la palabra a Erika Sarmiento. Cuéntanos, Erika. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, perfectamente. No te veo, pero sí te escucho. Pues espérame, prendo la cámara. Bueno, pues ahora sí te vemos. Ahora sí te veo. He participado en diferentes clases. Sí, yo te he visto, por supuesto que me acuerdo de ti. Bueno, lo que quería hablar era, bueno, yo como persona con discapacidad, como decía usted al principio, siempre es como un tabú y como un misterio de que ellos cómo pueden tener de pronto una relación sexual, ¿sí? Por ejemplo, también eso incluye a si uno tiene la decisión de tener hijos o no, la cantidad de hijos. ¿Cómo pueden de pronto uno como persona con discapacidad cuidar, atender, criar, guiar, orientar, trabajar? Pues en todos los aspectos, y esto ha sido como una de las cosas que pues a la gente le da como más curiosidad, en el sentido, yo he tenido amistades o compañeros de trabajo que, o más que todo mujeres, ¿no? Que tienen esa curiosidad de que los hombres ciegos dicen que son súper buenos en el sexo. ¿Sí? Que pues por lo que todo es con el tacto, ¿sí? Entonces, yo le dije que pues eso era relativo, porque pues así como vean hombres, yo creo que convencionales son sin discapacidad, pues eso no tenía que ver de que fueran buenos o que fueran malos o que tuvieran una limitante en ese sentido. Entonces, eso era lo que yo quería aportar el día de hoy. Muchísimas gracias. No, fíjate que sí es muy importante algo que mencionó Erika, que nadie lo había mencionado. Estaba esperando que alguien lo mencionara. El tema de la reproducción, porque es que no podemos dejar de un lado, pues claramente la necesidad corporal de el placer, el amor, la cosa, es decir, dejar de un lado de que de una u otra forma la relación sexual biológicamente tiene un fin, biológicamente busca una reproducción, y que muchas de las personas con discapacidad son conscientes de lo que es el tema de la crianza, de tener hijos. Y esto socialmente es algo que pesa, porque la gente de pronto tiende a no creer en las capacidades o a pensar que son nulas esas capacidades de hacerse responsable de otra persona. Entonces, me gustaría que Carlitos nos hablara un poquito de esto. Bueno. Repeat la pregunta, Andrés. ¿Cuál sería la pregunta? No es una pregunta como tal, es simplemente como que nos cuentes de pronto un poco cómo ves tú la perspectiva de lo que es la sexualidad de la persona con discapacidad. Sí, pero desde la perspectiva de lo que es la reproducción. Cuando se mira a futuro lo que es tener hijos, cuidar
atender, hacerse responsable y que esto se convierte en algo delicado porque muchas personas externas consideran que las personas con discapacidad no están aptas para criar o para cuidar a un bebé. Bueno, respecto a esto, pienso que es relativo el proceso, relativo en muchos sentidos. ¿En qué sentido? Así como hay personas que no tienen discapacidad, que de alguna manera se ven en un proceso donde su forma de acompañar a un niño en su evolución, en su crecimiento, no es adecuada, también podemos encontrar a padres sin discapacidad que también pueden brindar una educación adecuada. Y esto depende en gran parte de la personalidad, depende en gran parte de los valores, depende en gran parte del grado de responsabilidad. Ahora, si ya trasladamos esto a la discapacidad, a personas con discapacidad que quieren reproducirse, que quieren tener hijos, que quieren tener una familia, eso depende en gran medida de muchos aspectos. Por ejemplo, el acompañamiento familiar dentro de todo el proceso. Es muy importante, sobre todo desde el apoyo que puede brindar la familia para que el sueño que tiene la persona con discapacidad sea una realidad. Y no me refiero desde el punto de vista de que se vaya a volver dependiente de la familia, ni mucho menos, porque la idea es la autonomía. Y obviamente hay que apuntar hacia la autonomía. Pero me refiero desde el punto de vista que obviamente dentro de la discapacidad, dentro de los diferentes tipos de discapacidad, se puede dar la circunstancia o el evento donde hay personas que de pronto por su circunstancia de vida presentan un poco más de dificultades. Y no solo me refiero desde el tipo de discapacidad, sino también desde las herramientas que se le brindaron a esa persona con discapacidad para poder desarrollarse de manera integral. Y obviamente, cuando ya la persona se ve enfrentada a estas situaciones de desarrollo humano, se ve enfrentada también a situaciones desde la parte mental, psicológica, desde la parte también de lo que conlleva las responsabilidades de tener ciertas acciones. Ahí ya obviamente se va viendo cómo esa persona se está encaminando en la vida. Y no estamos hablando de la discapacidad, sino el encaminamiento que tiene la persona dentro de su ser personal. Posteriormente, cuando ya la persona hay un acompañamiento de la familia, un crecimiento integral, y bueno, ya la propia persona con discapacidad considera a nivel personal que él puede ser padre de familia y que él tiene el derecho a ser padre de familia, pues obviamente habrá un acompañamiento por parte de la familia y un asesoramiento, un diálogo, una conversación donde se tomará la decisión. Hablo de la persona con discapacidad a nivel autónomo, toma la decisión si sí o no. Si sí o no con su pareja. Sin embargo, ustedes saben que hay discusiones al respecto, por ejemplo, con el tema de la discapacidad cognitiva. Con el tema de la discapacidad cognitiva sí, y también visual. Discúlpame, Carlos, porque ahí sí ya te sales te sales un poquito. O sea, qué pena que te interrumpa así, pero ya te metes con discapacidad cognitiva y estamos hablando específicamente bueno, de física. Bueno, retomo. Vamos a echar. Sí, a mí me gustaría que pudiéramos, porque aquí ya son las 7:55. Me gustaría darle la oportunidad a Aura, que nos tenía la mano levantada, y a Carla. Entonces, primero voy a darle la palabra a Aura para que nos dé su aporte. Perfecto. Una intervención breve de 1 o 2 minutos, y luego Carla, que estaba también ahí con la... Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Sí, la verdad es que... ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, escuchamos. Bueno, o sea, yo pienso que una persona discapacitada, pues, en cuanto, pues, para, sí, tener sus relaciones sexuales, o sea, yo digo que todo es, sí, estrategia, como, o sea, o sea, es algo que entre ellos como pareja, o sea, llegan como a un acuerdo de cómo van a hacer, qué se va a hacer lo otro. Y como también vi ahí, pues que también dijeron, pues que no solamente
la sexualidad no es hacer el amor, sino también, también influye otros aspectos, sí, como que cómo se maneja una relación, cómo ellos son, pues, su afecto el uno con el otro. O sea, pienso yo, pues, y en cuanto a lo otro de hacer, pues, el amor, yo me imagino de que sí, o sea, es algo que ellos sabrán, pues, cómo, o sea, yo no me lo imagino porque yo digo, no, o sea, no, de pronto no, pero bueno, aunque sí hace ratico, me imaginaba, pero ellos no son discapacitados, pero sí es una gordita con un flaquito. Y yo decía, y yo me decía, yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero yo me imagino de que ella debe ir siempre abajo, porque él es más flaquito y ella es más gordita. Entonces yo me Sí, imagino sí, de ese que tipo de cosas. Sí, así es un tema bastante curioso precisamente. Carlos mencionó algo precisamente lo que era la parte de la autonomía y cómo socialmente las herramientas que se le dan a la persona para precisamente afrontar todo este tema. Y bueno, cerramos con Carla Campero. Nos da su aporte y listo. Vamos cerrando para pues ya para no alargarnos más. Carla, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, Hola. como todos lo han mencionado, no es algo que es completamente natural, esperado, y creo que desde pequeños tenemos que ayudar a las familias de los niños que han sido recientemente diagnosticados o ya sea, no sé, amputado, sufrido algún accidente o ya nacido con la discapacidad, para prepararlos a que se les críe ya en esa manera de normalizarlo, aceptarlo y enseñarles ya desde su adolescencia las maneras correctas de referirse a su propio cuerpo, bueno, referirse a su propio cuerpo siempre desde pequeñitos, ¿no? Pero ya después, cuando les toque compartir el momento con otra persona o incluso con ellos, entonces tiene que ser algo que se les ayude y que nosotros podamos incentivar a las familias, enseñar a las familias de que su niño no es un angelito, ¿no? Y que va a crecer y que va a tener las mismas necesidades fisiológicas y psíquicas que todos. Muy importante esa perspectiva que nos planteas, ese punto también había que tocarlo, el tema de la sensibilización familiar. Y bueno, ya son las 8 de la noche, pues ya pues con esto nos despedimos y quiero que de pronto hagan como una pequeña lista de los puntos específicos cuando hablamos de la inherencia del sexo como parte de nuestro ser humano, de ser humano, la parte de toda la parte de reproducción, la parte reproductiva, la capacidad de afrontar las responsabilidades que nos habló Carlos, la forma de desarrollarse como persona, como profesional, como trabajador, como padre de familia, mamá, etcétera. Y queda una pregunta al aire que nos hicieron varias veces por el chat, que si había algún tipo de discapacidad que impedía la reproducción. Sí las hay. Hay discapacidades específicas que hacen que la persona sea estéril o simplemente no pueda tener hijos por cuestiones ya muy físicas. Hay cuestiones extremas, Andresito, disculpa, un último aporte. Inclusive hay casos que creeríamos que son extremos. Por ejemplo, yo tengo un gran amigo que, bueno, me reservo el nombre, pero él es persona, es con discapacidad física y es persona con distrofia muscular y realmente él no puede mover ningún miembro de su cuerpo, solamente mueve un poco la cabeza, un poquitico la cabeza y parpadea y habla. Pero el resto de los movimientos de su cuerpo están, o sea, sus miembros tanto inferiores como superiores no tienen movilidad. Discúlpame.
Es que ya son las 8, ya nos están pidiendo la sala. Ah, bueno. Sí, qué pena. Entonces, nos vemos el miércoles. Chaito. Chao. Sí, qué pena que cortemos así, pero ya nos están pidiendo la sala. Chao.